Hola, buenas tardes. Vamos a hablar sobre tratamiento de neumonía asociada a la ventilación mecánica y neumonía nosocomial. Bueno, como parte del tratamiento empírico, la guía ITSA nos refiere que nos debemos basar en la distribución local de patógenos y las susceptibilidades microbianas, hacer una cobertura para Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa y otros gram negativos. Esto con una recomendación fuerte y una evidencia baja. La guía nos refiere que si podemos basarnos en un antibiograma local en el caso de la neumonía nosocomial, es mucho mejor para tener mayor eficacia sobre una cobertura específica según el hospital en el que nos encontremos. Entre los factores de riesgo que nos clasifican a los pacientes como con un alto riesgo, se van a dividir según las guías americanas y las guías europeas. Las guías americanas nos hablan sobre el previo uso de antibióticos de los pacientes, más de 5 días de hospitalización, la presencia o el diagnóstico de choque séptico, el diagnóstico de SDRA previo y la aplicación de un tratamiento sustitutivo de la función renal de forma previa. Las guías europeas también nos hablan de un previo uso de antibióticos, los mismos días de hospitalización con un punto de corte de 5, el diagnóstico previo de choque séptico y la alta incidencia de patógenos multidrogoresistentes y la previa colonización con patógenos multidrogoresistentes. Estos tienen una sensibilidad alta pero una especificidad muy baja. En general tienen una pobre respuesta, pero nos permiten clasificar a los pacientes para conocer o indicar si estos tienen factores de riesgo para estas patologías. El tratamiento empírico lo vamos a dividir según sean metilcilino resistentes o sensibles. Cuando se clasifican como resistentes, pues son pacientes que tienen un factor de riesgo para resistencia antimicrobiana, que han estado en tratamiento en unidades en donde más del 10 al 20% son positivos para Staphy aureus y son metilcilino resistentes, cuando tienen una prevalencia de resistencia desconocida y esto con una recomendación baja y una evidencia baja, y los sensibles cuando son pacientes sin factores de riesgo para resistencia antimicrobiana, cuando son pacientes que han recibido tratamiento en unidades donde menos del 10 al 20% de las muestras son son resistentes a metilcilino resistentes, cuando tienen una prevalencia de resistencia desconocida y esto con una recomendación baja y una evidencia de baja calidad también. En cuanto a los fármacos que se utilizan para los sensibles, en primer y en segundo lugar están la vancomicina y el linezolid, con una recomendación fuerte y una evidencia moderada. Como segundas opciones se encuentran la piperacilina tazobactam, cefepime, levofloxacino, imipenem, meropenem, y estos con una recomendación débil y una evidencia de baja calidad. Entonces, para la neumonía nosocomial se tiene que indicar un antibiótico contra Staphylococcus aureus y esto con una recomendación fuerte y una evidencia baja. Si ya tienen un tratamiento previo o un factor de riesgo a Staphylococcus metilcilino resistentes, se tiene que dar un antibiótico indicado para este tipo de pacientes. Esto con una recomendación débil y una evidencia baja. El tratamiento empírico contra los metilcilino resistentes es vancomicina y linezolid como primeras opciones. Y en cuanto al tratamiento empírico, si vamos a clasificar a los pacientes por el riesgo, como ya lo habíamos platicado en las diapositivas previas, como bajo riesgo y alto riesgo. En el caso de los pacientes con bajo riesgo, se tiene que utilizar un antibiótico con un espectro estrecho contra metilcilino sensibles y gram negativo resistentes. En el caso de los pacientes con alto riesgo, los vamos a clasificar en dos grupos, sin choque y con choque. En el caso de los pacientes sin choque, se va a utilizar un único agente de amplio espectro para gram negativos. En el caso de los pacientes con choque, se va a utilizar un antibiótico dual para antipseudomonas, acinetobacter o BLI. Esto con una recomendación débil y una evidencia baja, y no se deben utilizar aminoglucósidos. Hablando sobre la guía internacional para el manejo de neumonía hospitalaria o nosocomial y la asociada a la ventilación mecánico, nos habla acerca de tener de preferencia un muestreo cuantitativo antes del uso de antibióticos. Esto para ser más específicos en cuanto al tratamiento que vamos a administrar.
Reducir la exposición a antibióticos y mejorar la precisión. No se debe utilizar colistina por la nefrotoxicidad y por la resistencia. Esta se utilizaría únicamente como última línea. Esto como una recomendación débil y una evidencia baja. El aminoglucósido se va a utilizar como segundo agente antigram negativo, siendo nuestra segunda opción. La misma guía nos habla acerca de clasificar a los pacientes como en la anterior, en riesgo alto y en riesgo bajo. El riesgo bajo se va a administrar una monoterapia con ertapenem, ceftriaxona, moxifloxacino, levofloxacino o cefotaxima. Y esto es, en la UCI, donde más del 25% son metilcilino resistentes, se tiene que administrar vancomicina o linezolid. Pacientes con riesgo alto, en el caso de los pacientes que tengan diagnóstico de choque séptico, se tiene que administrar un agente contra gram negativos y o un tratamiento para metilcilino resistentes. Un doble agente contra pseudomonas con o sin tratamiento para metilcilino resistentes. Y en la UCI, en donde más del 90% son diagnosticados con gram negativos, se tiene que administrar tratamiento con imipenem, meropenem, cefepime, piperacillina, tazobactam o levofloxacino. En cuanto a la guía australiana nos dice que si no hay riesgo de resistencia se tiene que administrar tratamiento con amoxicilina o ácido clavulánico o ceftriaxona o metronidazol. Cuando son pacientes con alto riesgo de multidrogoresistencia o metilcilino sensibles, se va a administrar piperacilina, tazobactam o gentamicina. Y en pacientes con alto riesgo de multidrogoresistencia y metilcilino resistente se va a administrar vancomicina. Esto igual clasificando a los pacientes según los factores de riesgo que tengan. Hay factores que van a influir en la concentración requerida para que tengamos una terapéutica óptima con los resultados adecuados en los pacientes. Con riesgo bajo se va a utilizar un agente único, que es lo que nos indican la mayor parte de las guías, para metilcilinos sensibles y para pseudomonas. En riesgo alto se tiene que utilizar una cobertura dual con cobertura para pseudomonas y metilcilino resistentes. Estas nos indican no utilizar biomarcadores para guiar la reducción y nos habla sobre una terapia continua si hay desarrollo extenso de microorganismos gram negativos. El uso de una infusión prolongada o continua nos indica mejores resultados clínicos con una recomendación débil y una evidencia baja. En este artículo nos habla acerca de cómo vamos a guiar el tratamiento y nos indica guiar el tratamiento por cultivos microbiológicos para el desescalonamiento y para la reducción de la resistencia. El paso inicial es estratificar el riesgo de los pacientes, como ya lo hemos hablado en las diapositivas previas, según los factores de riesgo, tanto individuales como ambientales. Y si es de bajo riesgo, como todas las guías nos lo comentan, iniciar un agente de espectro reducido. En cuanto a la duración, nos habla sobre la duración de 7 días del tratamiento como una evidencia moderada, comparándolo contra el de 15 días, encontrando como resultados que no existen diferencias en cuanto a la mortalidad, la estancia intrahospitalaria, la estancia en UCI o el tiempo de ventilación mecánica, ni en cuanto a las recaídas. Entonces, por eso se deja un periodo de cobertura con el antibiótico de 7 días, ya que no encontraron diferencias con periodos prolongados. En cuanto al tratamiento y las diferencias que presentan las guías americanas y la guía europea, la guía americana nos habla de la terapia guiada por la disfunción orgánica y factores que nos promueven la multidrogoresistencia. Nos recomiendan guiar por farmacocinética y farmacodinamia para optimizar la dosificación del antibiótico, el uso de procalcitonina y criterios clínicos para guiar el desescalonamiento, agregar antibióticos si no hay respuesta a la terapia inicial y no utilizar aminoglucósidos y colistina. La guía europea nos habla sobre la terapia empírica guiada por el riesgo de mortalidad y factores de riesgo de multidrogoresistencia, el uso de procalcitonina y criterios clínicos para guiar el desescalonamiento como en la guía americana. Nos habla también acerca del uso del score de CPIS para determinar a pacientes de bajo riesgo que pueden suspender el antibiótico a las 72 horas y evitar la exposición prolongada al mismo. La terapia de amplio espectro excesiva, el uso de antibióticos en los últimos 90 días, estos dos factores tienen un valor predictivo negativo del 79%. Menos de 5 días de hospitalización tienen un valor predictivo negativo del 80% y tuvieron asociación con neumonía multiresistente. Si recordamos, estos son factores
de riesgos de los que vimos en las diapositivas iniciales. La presencia de SDRA que precede a la ventilación, a la neumonía asociada a ventilación mecánica, tuvo un valor predictivo negativo del 71% para la presencia de multidrogoresistencia. Y la presencia de SDRA o terapia de reemplazo renal están relacionadas con la gravedad de la enfermedad en pacientes con neumonía nosocomial, pero no con el riesgo de la presencia de patógenos multidrogorresistentes. En esta diapositiva podemos ver un algoritmo para el tratamiento en el cual nos indica, primero, valorar el riesgo de mortalidad y agentes patógenos. Entonces vamos a clasificar en dos grupos a nuestros pacientes, bajo riesgo y alto riesgo. Bajo riesgo, que hace referencia a un menos del 15% de mortalidad, vamos a administrar monoterapia, ertapenem, ceftriaxona, cefotaxima, moxifloxacino o levofloxacino. En los pacientes con alto riesgo de patógenos multidrogorresistentes o más del 15% de riesgo de mortalidad, vamos a clasificar a nuestros pacientes en dos grandes grupos, sin choque séptico o con choque séptico. Sin choque séptico vamos a dar una monoterapia para gram negativos y con choque séptico vamos a dar una terapia dual para gram negativos y pseudomonas. Este algoritmo incluye lo que ya vimos en las diapositivas pasadas. Entonces, como conclusiones sobre el tratamiento empírico, pacientes sin ningún factor de riesgo vamos a dar un tratamiento con un antibiótico de espectro reducido o gram negativo no resistentes. Pacientes con alto riesgo de patógenos multidrogorresistentes vamos a utilizar una terapia dual contra gram negativos con una recomendación débil y una evidencia baja. La duración del tratamiento la vamos a individualizar y vamos a tener dos grupos, de 7 a 8 días un tratamiento corto y de 10 a 15 días un tratamiento prolongado, pero como ya lo habíamos hablado, no presentaron diferencias significativas y podemos evitar la exposición a más días de nuestro paciente al antibiótico. Menor número de recaídas en el tratamiento prolongado fue el único resultado positivo o a favor del tratamiento prolongado en comparación con el tratamiento corto. El tratamiento de corta duración se asocia significativamente más a más días sin antibiótico y menos incidencia de infecciones secundarias, lo cual le da mayores puntos a favor. En cuanto al tratamiento y a la duración del mismo, ambas guías, como ya habíamos hablado, nos recomiendan un ciclo de antibióticos de 7 días para pacientes con neumonía nosocomial, incluidos pacientes que tienen neumonía asociada a la ventilación mecánica por gram negativos, esto con una evidencia moderada. Se recomiendan cursos de antibióticos más prolongados de 14 días en los siguientes casos: pacientes con inmunodeficiencia, pacientes con fibrosis quística, la presencia de empiema, un absceso pulmonar o cavitación. Terapia empírica inicial inapropiada que no haya sido específica o que no sea la indicada según los factores de riesgo que presente el paciente. Pacientes con neumonía asociada a ventilación mecánica causada con patógenos altamente resistentes o paciente con tratamiento de segunda línea que, como en el punto número 2, no recibieron una terapia empírica inicial apropiada. Como fármacos antipseudomonas tenemos este cuadro en el cual podemos ver diferentes grupos de fármacos con diferentes familias. En primer lugar vemos los aminoglucósidos como la micacina y gentamicina, cefalosporinas de tercera y cuarta generación como ceftazidima y cefepime respectivamente, carbapenémicos como el imipenem y el meropenem, fluoroquinolonas como el ciprofloxacino y piperacilina, tazobactam o ticarcilina, que son penicilinas de amplio espectro. Y bueno, en este esquema vamos a ver el tratamiento dirigido según el microorganismo o el agente causal de nuestra patología. En el caso de Staph aureus vamos a utilizar según sean meticilinos sensibles o resistentes. En el primer caso, cloxacilina o cefazolina. En el segundo caso, linezolid y vancomicina. Ceftolozano y tazobactam en el caso de Pseudomonas aeruginosa o la presencia de bacteremia. Si el patógeno es Klebsiella pneumoniae, ceftazidima y avibactam. Podemos utilizar ceftazidima y avibactam o colistina y cefiderocol en el caso de las metalobectalactamasas. Y en el caso de Acinetobacter vamos a utilizar igual colistina o cefiderocol. En el caso de este artículo, que son antibióticos inhalados en cuidados críticos, bueno, nos habla sobre la administración de antibióticos inhalados y la controversia que hay en la administración de este tipo de fármacos. Usualmente estamos acostumbrados a la administración de fármacos, la administración de broncodilatadores, y no hay suficientes estudios que avalen la administración de antibióticos de forma inhalada.
Sin embargo, la administración de antibióticos de forma inhalada nos da dos ventajas: administración de alta dosis directo al pulmón y que se pueden realizar mediciones de las concentraciones pulmonares del antibiótico. En UCI, los antibióticos nebulizados pueden considerarse para el tratamiento de neumonía asociada a la ventilación causada por patógenos resistentes en pacientes con alto riesgo de fracaso terapéutico, o como último recurso en caso de infección no controlada con antibióticos intravenosos. Sin embargo, todavía hacen falta más estudios que avalen la administración de estos fármacos de esta forma. El uso de estos antibióticos no está exento de presentar efectos secundarios, y en pacientes con ventilación mecánica, el que se presente la evolución del filtro expiratorio puede generar consecuencias graves. En estas está incluida la presencia de un paro cardíaco. Aunque es raro, todavía se incluye en la literatura y es un punto en contra a la administración de estos fármacos. Después de administrarlos, se debe cambiar el filtro al que se le va a hacer la oclusión, y posterior a esto puede haber inflamación, irritación, tos, hipoxemia, broncoespasmo. Entonces, para administrar estos fármacos se tiene que valorar tanto las ventajas como las desventajas que puede presentar el paciente. En este estudio se comparó la amicacina y la ceftazidima inhalada versus intravenosa, y en pacientes con pseudomonas aeruginosa, el 70% de los pacientes se vieron beneficiados. Sin embargo, no hay una diferencia estadística con el grupo en el que se administraron fármacos intravenosos, por lo que todavía está en bastante controversia el uso de estos fármacos. En este artículo se habla sobre nuevos antibióticos que son utilizados para la neumonía nosocomial y la asociada a la ventilación mecánica. En esta tabla podemos ver los diferentes fármacos de los que se hace mención y la dosis. En el caso del ceftobiprol se indica una dosis de 500 miligramos intravenoso cada 8 horas, 2 gramos y 0.5 gramos cada 8 horas de ceftazidima con avibactam, 2 gramos y 1 gramo cada 8 horas de ceftolozan con tazobactam, 2 y 2 gramos cada 8 horas de veropenem con valbactam, y 500, 250 y 500 miligramos cada 6 horas de imipenem, relebactam y cilastina. Y por último, en el caso del cefiderocol, 2 gramos cada 8 horas. Estos son nuevos fármacos que han mostrado adecuada evidencia para el tratamiento de estas dos patologías y que son opciones cuando se tienen como recurso a nivel hospitalario. En este algoritmo podemos ver de forma resumida el tratamiento empírico y el tratamiento dirigido. En esta, si sospechamos de esta patología, pues vamos a otorgar un inicio temprano de antibiótico de forma empírica con una cefalosporina de tercera generación, y si sospechamos de una neumonía asociada a ventilación mecánica, vamos a tomar en cuenta los factores de riesgo y la colonización presente en el paciente. En el caso de que haya factores de riesgo y o colonización por pseudomonas aeruginosa o una pseudomonas multidrogoresistente, vamos a utilizar ceftolozan y tazobactam más un aminoglucósido o una quinolona. En el caso de factores de riesgo o colonización por Klebsiella, se indica la ceftazidima con el avibactam y un aminoglucósido o una quinolona. En el caso de la colonización que sea desconocida o que tenga una incidencia de multidrogoresistencia desconocida, podemos utilizar piperacilina, tazobactam, un carbapenímico o cefepime más un aminoglucósido o una quinolona. De acuerdo a cómo se va presentando o evolucionando nuestro paciente, o si sospechamos de metilcilinos resistentes, vamos a asociarlo al uso del inosólido vancomicina. Y para el tratamiento dirigido, si ya tenemos un diagnóstico de Staphylococcus aureus, dependiendo si es metilcilino resistente o metilcilino sensible, vamos a utilizar linezolida vancomicina y cloxacilina o cefalozina respectivamente. Para pseudomonas aeruginosa o bacteriemia ya confirmada, ceftolozan y tazobactam. Para Klebsiella, ceftazidima y tazobactam o avibactam. Para metalobectalactamasa, ceftazidima, avibactam, colistina y cefiderocol. Para el Acinetobacter, colistina y cefiderocol. Y en el caso de otras etiologías sin bacteremia, vamos a considerar el desescalonamiento del tratamiento con antibióticos. Como ya habíamos hablado, la guía IEXA nos habla con una recomendación fuerte y un nivel de evidencia moderado del tratamiento por 7 días, al igual que
la Guía Internacional para el Tratamiento de estas dos patologías. Y a diferencia de estas, la Guía de Práctica Clínica nos habla de abreviar el tratamiento antimicrobiano y no llevarlo hasta 14 o 21 días, siempre y cuando no se trate de un gram negativo que sea resistente o como pseudomonas. En cuanto a las medidas preventivas, vamos a encontrar de forma inicial la aplicación de cabecera de 30 a 45 grados, la cual va a reducir la incidencia de aspiración y neumonía secundaria. Sin embargo, hay diferentes estudios que nos mencionan que no existen diferencias en la mortalidad, la duración de la estancia intrahospitalaria, la estancia en UCI, ni la duración de días de ventilación mecánica. En cuanto a la higiene oral, este estudio fue realizado en UCI, en la cual se hizo una revisión sistemática, 40 ECAs, en la que se incluyeron 5.675 pacientes divididos en 5 grupos, en los cuales al primero se le aplicó enjuague bucal con clorexidina versus placebo, enjuague bucal con otro agente, cepillado más antiséptico versus no cepillado y antiséptico, otros agentes de cuidado bucal y cepillado manual contra cepillado eléctrico. Encontraron que la clorexidina va a reducir de forma significativa. La clorexidina mostró un odds ratio de 0.56 con un intervalo de confianza del 95%, de 0.46 a 0.73, por lo que disminuyó el riesgo de neumonía asociada a la ventilación mecánica versus los grupos de control. De todos modos, ninguna de estos grupos sirvió para reducir la mortalidad, la estancia en UCI, la estancia intrahospitalaria o días asociados sin ventilador. Sin embargo, se recomienda que la higiene oral se realice con clorexidina en combinación con otras estrategias que sirvan de forma preventiva. En este artículo se incluye habla sobre el uso del ultrasonido asociado a la procalcitonina para guiar el desescalonamiento o quitar el tratamiento con antibióticos en estos pacientes. Y pues se hizo un estudio prospectivo de cohorte del 2020 al 2021 en el que se incluyó a 62 pacientes con neumonía asociada a la ventilación mecánica y se hizo una valoración con ultrasonido y con procalcitonina del día 1 al día 7. El ultrasonido presentó una sensibilidad del 92.5% y una especificidad del 95.5% con un valor predictivo positivo de 97.4 y un valor predictivo negativo de 97.4. El retiro de los antibióticos se hizo con un punto de corte de procalcitonina menor a 0.25 y se realizó la comparación de la resolución a la extensión del daño alveolar intersticial y las consolidaciones que se presentaban del día 1 al día 7. Se incluyó en cuanto al uso del ultrasonido a los pacientes en diferentes grupos o diferentes situaciones, en las que el primero era un pulmón normal con una aireación normal con la presencia del sliding pleural y líneas A. El A2 era un pulmón normal con una aireación normal con la presencia de sliding pleural y líneas A y líneas B. El grupo B, pérdida de la aireación normal del pulmón asociada con neumonía intersticial. El C, una pérdida de la aireación normal con neumonía con frente. Y el D, una consolidación a nivel pulmonar. Esto asociado a los valores de procalcitonina para poder hacer el desescalonamiento. Juntos alcanzaron mayor especificidad y sensibilidad. Entonces, scores mayor a 5 se asocian con reaireación en cuanto a la capacidad total de 400 mililitros y un éxito del tratamiento con una P menor al 0.0001, con una sensibilidad del 97.7% y una especificidad del 93%. Entre otras medidas de prevención encontramos también el neumotaponamiento, el cual nos ayuda a evitar que las secreciones que se encuentran por encima del globo se desplacen hacia abajo a través de la interfaz que genera el globo con la tráquea debido a la gravedad, y nos recomienda una presión de 20 a 30 centímetros de agua para evitar estas fugas o estos pasos de secreciones.
En el caso de la aspiración de secreciones, el almacenamiento de las mismas por encima del espacio subglótico nos puede causar una neumonía asociada a la ventilación mecánica, por lo que se recomienda realizar la aspiración con un sistema cerrado para evitar tener ese factor de riesgo. En cuanto a la fisioterapia respiratoria, se hizo como principal intervención para prevenir y tratar estos factores de riesgo diferentes técnicas de terapia respiratoria. En una revisión de 81 artículos sobre la fisioterapia respiratoria se evidenciaron o se evaluaron diferentes técnicas entre las que se pueden basar la fisioterapia respiratoria. Existen diferentes técnicas como la expansión pulmonar, la tos, vibración, percusión, el drenaje postural, la espirometría incentivada y los sistemas oscilatorios y no oscilatorios. Algunos de ellos presentan gran controversia en cuanto a si es eficaz o no su uso. Debemos recordar que los pacientes ingresados en unidades de cuidados intensivos son susceptibles a complicaciones pulmonares, precisamente por la patología de base que presentan, la inmovilización, el riesgo de infección. Y pues la fisioterapia respiratoria y todas las técnicas de las que vamos a hablar son intervenciones para prevenirlas y tratarlas. En cuanto al Las técnicas de expansión pulmonar son técnicas en las que las respiraciones potencian una inspiración profunda activa con un periodo de apnea antes de una expiración pasiva. Y estas van a incluir inspiraciones máximas, inspiraciones fraccionadas con apnea, respiraciones diafragmáticas. Estas están destinadas o son utilizadas para expandir el tejido pulmonar y promover la movilización de secreciones. En el caso de la técnica en la que se utiliza la tos, esta es un mecanismo de defensa natural para eliminar elementos extraños de la vía aérea y el exceso de secreciones por procesos patológicos, como es en estos pacientes. Esta puede ser originada de forma voluntaria o involuntaria y es efectiva para aumentar la velocidad del flujo expiratorio, siendo necesario un adecuado volumen inspiratorio para que funcione o para que tenga eficacia. Y es muy controversial ya que algunos autores refieren que no se obtiene beneficio en ciertos pacientes. En el caso de la vibración es la aplicación de un efecto oscilatorio sobre el tórax y este va a ser transmitido a las vías aéreas para favorecer el transporte y la eliminación de secreciones bronquiales. La vibración puede ser realizada de forma externa y manual durante la fase expiratoria o mediante una forma mecánica con un aparato de vibración. Y la aplicación de vibraciones a través de un dispositivo o de forma manual va a mejorar la función pulmonar y la oxigenación. En el caso de la percusión, busca causar un efecto oscilatorio en la pared torácico que transmite a los pulmones y a las vías aéreas, generando un desprendimiento y un desplazamiento de las secreciones. Esta puede ser realizada de forma manual o de forma mecánica sobre la pared torácica. Y se necesita de preferencia un aparato mecánico, ya que necesita una frecuencia de 15 a 25 Hz para conseguir el efecto de movilización que requiere. Hay igual evidencia controvertida y limitada sobre la verdadera eficacia de esta maniobra. El drenaje postural consiste en facilitar el transporte de secreciones dentro del árbol traqueobronquial gracias a la fuerza de gravedad y para esto se va a posicionar hacia una orientación hacia el segmento bronquial para drenar de forma vertical e ir colocando y recolocando al paciente en diferentes posturas para que pueda eliminar las secreciones sin causar otro efecto adverso. La inspirometría incentivada es en la cual se utiliza un dispositivo en el que se genera una inspiración máxima y sostenida en los pacientes para aumentar la expansión pulmonar y se utiliza para prevención y tratamiento de complicaciones respiratorias. Tiene poca evidencia y es controvertido también su uso, pero no ofrece ningún efecto adverso al realizarlo en los pacientes.
Los dispositivos no oscilatorios y oscilatorios son sistemas de presión positiva expiratoria de forma intermitente que permiten mejorar la función pulmonar a través de una respiración profunda, amplia y mantenida con el objetivo de mejorar el aclaramiento de secreciones. Hay también un uso controvertido sobre esta y hay varias revisiones en las cuales no hay diferencias estadísticamente significativas en los pacientes que realizaron estos ejercicios y entre los que no los realizaron. No hay una disminución entre las complicaciones o los días de estancia hospitalaria. Sin embargo, sí hay un mejor manejo de secreciones en los pacientes. En esta diapositiva podemos ver el chaleco palmopercutor, el cual es un método de deshidratación de alta frecuencia. Es un chaleco inflable que se conecta a un generador de impulsos de aire. El mecanismo de acción es inflar y desinflar para comprimir y liberar la pared del tórax, y la frecuencia es de 5 a 20 ciclos por segundo para lograr el objetivo deseado, que es permitir despegar el moco para ser movilizado hacia la vía aérea central de tal forma que puedan ser expulsadas estas secreciones por mecanismos como la succión. Y otra de las técnicas que se utilizan son la ventilación mecánica no invasiva, la cual ha descrito una reducción de complicaciones pulmonares, disminución en la mortalidad, costos, tiempos y estancia hospitalaria. Este otro artículo nos habla sobre el uso de probióticos para prevenir la neumonía asociada a la ventilación. En este estudio se vieron, fue una revisión sistemática con un grupo control en el cual participaron 1.200 pacientes. El uso de los probióticos únicamente tuvo cambios en cuanto a la estancia intrahospitalaria y no en cuanto a la mortalidad.